No estamos avanzando, sino que es ahora el virus el que se propaga más rápido. Tampoco ha mejorado la situación ni en Palencia ni en León y ahora preocupa especialmente Salamanca. A todos, pero especialmente a los universitarios. Se están jugando no solamente su salud y la de sus familiares y de las personas que tienen alrededor, sino que están jugando su futuro laboral y económico. Hola, ¿cómo están? La preocupación sigue creciendo. Salamanca es la provincia con mayor tasa de reproducción del virus ahora mismo y la capital bordea los criterios y ya. Esta tarde el comité de expertos y el gobierno entero de la Junta se vuelven a reunir para analizar todo esto. Segunda reunión de este nivel y además con un asesor externo, Teresa Gavilán. Sí, con Rafael Bengoa, el que fuera consejero de Salud del País Vasco y asesor internacional en materia sanitaria, porque quieren que esos científicos y este asesor externo expliquen algunas dudas que la Junta tiene previsto. Quieren saber cuándo hay que confinar, cuánto deben durar las restricciones y si hay que tomar algunas medidas, por ejemplo, en las universidades. Se preguntará a los expertos por más medidas porque hay localidades que no evolucionan como se esperaba. Palencia cumple una semana casi de cierre y la incidencia sigue creciendo. Alba Míguez. Sí, la situación aquí en Palencia no mejora a pesar de que llevamos casi una semana confinados. Solo en los últimos días se han detectado 272 nuevos casos en la capital. Crece también la incidencia. Estamos ya por encima de los 600 por cada 100.000 habitantes. Paradas de autobús vacías, una imagen muy habitual desde el inicio de la pandemia. Solo en lo que llevamos de año, el transporte urbano ha perdido en Castilla y León casi la mitad de sus viajeros y eso está provocando millonarias pérdidas en los ayuntamientos. Y hay más efectos del coronavirus. Nos esperan, si la situación no mejora, unas navidades con restricciones. En Vitoria ya han suspendido la cabalgata. Aquí en Castilla y León los alcaldes ven complicado poder mantenerla. A nadie se le oculta que va a ser muy complicada la celebración de la cabalgata, no solo la cabalgata, pensar en el encendido de Navidad. Y estamos en ese momento de tomar la decisión al respecto, decisión que todavía no está tomada. Es cierto que en el ayuntamiento siempre hemos ido por la línea de la prudencia. El Gobierno aprueba 2 decretos contra la brecha salarial. Las empresas tendrán que adaptarse en un plazo de 6 meses. El Consejo de Ministros lo ha aprobado esta mañana. Tendrán que publicar en un registro los sueldos y tendrán que cumplirlo aquellas empresas que cuenten con más de 50 trabajadores. Estamos también pendientes de las noticias que nos van a llegar esta tarde de Madrid. De nuevo habrá reunión entre el Ministerio y la Comunidad de Madrid. Por delante ella ya ha dicho que no va a levantar las restricciones, ese estado de alarma. Lo veremos en unos minutos y también tenemos que prestar atención al mapa del tiempo. Hoy van a subir un poco las temperaturas, pero parece que a partir de mañana vamos a pasar frío, Francisco. Así es, Alejandra, bajaron el fin de semana y van a seguir haciéndolo. Nos espera una segunda mitad de la semana invernal. Hoy va a ser el día menos fresco de la semana, de hecho va a ser el único que superemos los 20 grados en algunas zonas. A partir de mañana, como decíamos, vamos a pasar mucho frío, sobre todo a primeras horas de la mañana. Después del puente, Castilla y León suma 416 contagios de COVID-19 y son ya más de 65.000 desde el inicio de la pandemia. La cifra de hoy es inferior a la de ayer, casi 300 casos menos. Sin embargo, repunta el número de fallecidos con 18 muertes, casi el doble que el lunes. Los brotes activos se reducen ligeramente y en estos momentos hay 394. La situación epidemiológica mejora en algunas localidades que dejan de estar en rojo. Carpio y Sotoserrano salen hoy del confinamiento, mientras estas restricciones se mantienen en León, Palencia y Miranda de Ebro. Y en la provincia de Valladolid se aplica desde hoy a San Pedro de la Tarce y continúan confinados Medina del Campo, Íscar y Pedrajas.
Aumenta la velocidad de contagios en Castilla y León pese a esas medidas restrictivas. Esta tarde, de nuevo, se ha convocado una reunión al máximo nivel para evaluar la situación. Teresa Gavilán, ¿qué van a valorar los expertos? Sí, se reúne todo el Consejo de Gobierno con el Comité de Expertos de Coronavirus y Rafael Bengoa como asesor externo para analizar la situación y, sobre todo, obtener respuestas a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo debemos perimetrar una localidad? ¿Cuánto tiempo deben durar las restricciones? E incluso si deben tomarse medidas en universidades o colegios en la presencialidad en estos centros educativos si los casos siguen aumentando. Se reúnen esta tarde porque la situación preocupa en la comunidad. En la última semana se han detectado 5.000 nuevos casos y en las últimas 24 horas han fallecido 18 personas. Preocupan mucho las muertes. Gracias, Teresa. Se lo adelantábamos ayer y hoy ya lo recoge el Boletín Oficial de Castilla y León. San Pedro de la Tarza, en la provincia de Valladolid, se incorpora al mapa de zonas confinadas. Tiene poco menos de 500 vecinos, pero una gran incidencia de casos, pese a que los propios vecinos llevaban días tomando medidas. Ana Martínez. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los bares de la localidad han decidido cerrar sus puertas por iniciativa propia, por precaución. Por eso mismo, por precaución también, los vecinos llevan prácticamente autoconfinados desde el día 5, nos dicen. Desde el ayuntamiento de la localidad también han tomado algunas medidas, como la desinfección de las calles. Las medidas de restricción entran en vigor en San Pedro de la Tarce, en Valladolid, a partir de las 12 de esta noche y se mantendrán al menos durante 14 días si la situación epidemiológica no empeora. Se amplían las zonas con restricciones más severas, lo están viendo, pero estas medidas no en todos los casos están dando los resultados esperados. Palencia y León cumplen 7 días de encierro perimetral y los contagios siguen aumentando. Palencia empezó el encierro con esta incidencia, hoy registra esta otra, más alta. Nos vamos en directo hasta la capital palentina. Alba Míguez. Sí, Alejandra, buenas tardes. A pesar de las restricciones, el número de ingresos ha seguido creciendo. Por eso, desde el hospital se estaban preparando para habilitar una nueva planta para ingresar a los pacientes de COVID. En total serían ya 4 plantas dedicadas exclusivamente a los enfermos de coronavirus. Todo esto se traduce en que la situación, lejos de mejorar, sigue empeorando a pesar de que la capital lleva una semana confinada. 272 casos en los últimos 7 días. Crece también la incidencia. Estamos por encima de los 600 por cada 100.000 habitantes y por eso el delegado territorial de la Junta en Palencia esta mañana no ha descartado recurrir a un confinamiento total de la ciudad, es decir, que no podamos salir de casa. También en Palencia hoy hemos conocido que la mujer que este fin de semana aparecía muerta en su domicilio y que vivía sola había dado positivo en COVID según la policía local. Pero, Alba, la Junta niega que fuera así. Sí, la Junta asegura que no hay evidencias de que esta persona estuviera enferma por coronavirus. Como decíais, se trata de una mujer de 75 años que llevaba 3 días muerta en su casa. Fue una vecina la que dio la voz de alarma y aunque la policía local activó ese protocolo COVID, como decimos, finalmente la Junta lo ha descartado. Y también en León capital los contagios no han frenado el ritmo. La incidencia hoy, como van a ver, es mayor que hace 7 días cuando la Junta decidió restringir la movilidad y limitar aún más los aforos. Las medidas podrían endurecerse. Nos vamos ahora también en directo hasta León. Roberto Núñez, ¿qué más datos tenemos? Cuéntanos. Buenas tardes. Lo que sabemos es que los próximos días van a ser claves para analizar cuál es la tendencia real en León capital, puesto que en las últimas jornadas, con motivo del festivo, del fin de semana, las PCR han disminuido y se teme un aumento en la comunicación de casos en las próximas jornadas y en las próximas horas. De momento, lo que sí sabemos es que esa incidencia ha aumentado a unas horas de que se cumpla esa primera semana
de confinamiento perimetral. De los 510 casos que había cuando se tomó la decisión, ya se rondan los 600 casos. Preocupan 3 áreas básicas de salud, sobre todo Eras de Renueva, El Crucero y José Aguado 2, mientras que en el hospital, en planta, la ocupación ya está al 74% y las UCIs por encima de la mitad, por encima del 50%. Este confinamiento termina, en teoría, el 20 de octubre, pero seguramente se aumentará si la tendencia no varía. Palencia, León y San Andrés del Rabanedo llevan una semana confinados, pero hay otras zonas que enfilan su cuarta semana, como Íscar y Pedrajas en Valladolid, sin que en este tiempo se haya logrado doblar la curva de contagios. Lo mismo sucede en Miranda de Ebro, en Burgos, en la tercera semana de aislamiento. Avanza lentamente. Luis Ángel Rozas, ¿está o no está funcionando el confinamiento? Pues parece que sí, al menos es lo que dice la Consejería de Sanidad, que poco a poco se nota cómo va bajando el índice de contagios gracias a ese confinamiento. Aún así, todavía los niveles de contagios son muy elevados, 88 casos en los últimos 15 días en Íscar o aquí en Miranda de Ebro 137. Pero habría que recordar, Alejandra, que el pasado viernes, cuando la Junta decidía prorrogar el confinamiento aquí en Miranda de Ebro, el nivel de contagio en esos últimos 15 días era mucho más elevado, se encontraba en 168 casos por cada 10.000 habitantes. Queremos conocer también cómo está la situación en el Hospital Comarcal Santiago Apóstol de aquí de Miranda y por eso vamos a hablar con su gerente Arsenio Vesga. Buenas tardes, ¿cómo está en estos momentos la situación en este centro? Hola, buenas tardes. Bueno, la situación en el Hospital de Miranda ahora mismo está estabilizada. Llevamos ya varios días con un número muy parecido de pacientes. Están disminuyendo los ingresos, que eso es un buen dato, y esperamos que a medida que podamos ir dando altas vaya disminuyendo el número de pacientes ingresados. Sé que a día de hoy son 29 pacientes y yo creo que va bajando. Tengan en cuenta que cuando se planteó el confinamiento en Miranda llegamos al pico que fue de 42 pacientes en hospitalización y ahora ya estamos en 29, llevamos unos días ahí. Y yo creo que irá a medida que esta semana y la que viene que bajarán los ingresos y evidentemente bajará el número de pacientes ingresados. Para hacernos una idea, Arsenio, 29 pacientes ingresados, pico máximo de 42 en un hospital que de cuántas camas dispone, cuántos módulos están afectados precisamente por esos pacientes COVID. Bueno, el hospital tiene 108 camas de hospitalización distribuidas en cuatro unidades, y entonces, claro, cada unidad tiene 28 camas, que son habitaciones, tiene 28 camas. Nosotros con 42 pacientes teníamos una planta completamente llena y tuvimos que subir a otra planta, o sea, 2 plantas que las tenemos utilizadas solamente prácticamente con pacientes COVID, de las 4. Eso nos limita el número de pacientes no COVID, pero bueno, afortunadamente el hospital no está para nada en una situación de colapso ni nada, simplemente que bueno, tenemos esos pacientes ahí y a medida... El objetivo inmediato es a ver si siguen bajando los ingresos y dando altas para limitar a una sola planta la hospitalización de pacientes COVID, ¿no? Que sería, bueno, a partir de entre 25 hacia abajo ya podríamos empezar a planteárnoslo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Arsenio, por atendernos en directo. Como vemos, Alejandra, van disminuyendo paulatinamente aquí en Miranda de Ebro esos PCRs positivos y también va bajando esa presión asistencial sobre este hospital que, tal como hemos escuchado a su gerente, a Arsenio Vesga, ha llegado en algún momento a tener pues prácticamente dedicado la mitad de las unidades de hospitalización precisamente a los pacientes COVID. Gracias. A diferencia de la homogeneidad que se registra en el resto de Castilla y León, en Salamanca las PCR positivas están disparadas en la franja de edad de los más jóvenes. Teresa Gavilán, el problema generado por algunos universitarios es grave. Es grave hasta el punto que ha aumentado mucho el número de positivos en una franja de edad muy concreta, entre los 15 y los 25 años. La Consejería de Sanidad no quiere que esta situación de Salamanca se extienda a otras comunidades autónomas, a otras provincias de la comunidad, y por eso les ha lanzado un mensaje muy claro a los jóvenes: solo reuniones en el ámbito más cercano, entre convivientes, que no hagan fiestas, que no se reúnan en espacios cerrados y sobre todo que tengan en cuenta que se están jugando su futuro.
El problema no va a estar dentro de las aulas, no va a estar dentro de la universidad, el problema está fuera, lo que hacemos fuera. Entonces, hoy quiero hacer un llamamiento muy especial a los jóvenes que, por favor, se están jugando, como he dicho antes, no solamente su salud, sino su propia economía y su propio futuro. Menos movimiento de lo habitual en el campus de Ciencias de la Universidad de Salamanca. Faltan todos los estudiantes de Estadística. Se clausura la actividad presencial tras tener noticia por redes sociales de una barra libre sustitutiva de las novatadas de bienvenida. No están permitidas las novatadas y en estas circunstancias menos. Va contra las medidas que tienen que respetar de las autoridades sanitarias y de las académicas. Ahora queda por delante una compleja labor de rastreo para prevenir un posible foco de contagio. Entonces es muy complicado rastrear a todos los contactos que hayan podido tener y se tiene que cerrar el grado porque había implicados desde primero hasta cuarto. La fiesta se ha traducido en otros 75 expedientes de expulsión temporal y ya van más de 100. Todos son remitidos a la representación de los estudiantes que respalda la actuación del rectorado. Todos los años se dice esto novatadas tal, pero es que este año es por imperativo sanitario. Yo creo que los propios estudiantes se están dando cuenta de eso. Son 4 estudiantes inconscientes que quieren seguir con el año tras año y es que no se puede. Los estudiantes también respaldan nuevas medidas de restricción como el toque de queda en las residencias y colegios mayores a los que habrá que volver obligatoriamente antes de la 1 de la mañana. Será el ministro Illa y no el presidente del Gobierno quien explique este jueves en el Congreso el estado de alarma en Madrid. Esta tarde se reúne por primera vez el grupo COVID después de que el diálogo entre Moncloa y el Ejecutivo madrileño saltara por los aires. Madrid pedirá que se levante el estado de alarma porque ha reducido la incidencia y ya ha adelantado que lo va a rechazar y eso ha calentado las declaraciones previas. Daniel de la Fuente. Sí, buenas tardes. Salvador Illa descarta levantar ese estado de alarma, aunque ha asegurado que si se dan las condiciones necesarias podía plantearlo en algunas localidades. Dice el ministro que todavía queda mucha incidencia por bajar, aunque desde la Comunidad de Madrid aseguran que ya están por debajo del umbral de los 500 casos por cada 100.000 habitantes y que por lo tanto habría que tumbar ese estado de alarma. Esta tarde ambas partes intentarán retomar esa vía del diálogo después de los encontronazos que han tenido durante estas últimas semanas. Ya lo avisó Martínez Almeida este pasado domingo. Le voy a pedir a Pedro Sánchez que decaiga el estado de alarma en Madrid en cuanto se dejen de cumplir cualquiera de las condiciones que el Ministerio de Sanidad impuso. La Comunidad de Madrid pedirá en la reunión del grupo COVID-19 de hoy que se levante el estado de alarma. Aseguran que la incidencia sigue bajando y que el acumulado de los últimos 14 días ya está por debajo de los 500 casos, concretamente en 446,5. Sin embargo, el ministro Illa ya ha adelantado que no se dan las condiciones para llevarlo a cabo. Si vemos que durante la semana en alguna de las 9 localidades, 9 municipios, se cumplen estas circunstancias, pues en el próximo Consejo de Ministros yo propondré levantar el confinamiento perimetral en aquellos municipios que lo cumplan, pero de momento no se dan hoy, ¿no? De hecho, para el ministro, lo ideal sería bajar de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Hay que tener una perspectiva de bajar la incidencia acumulada muy por debajo de 500, insisto, idealmente por debajo de 100 o alrededor de 100. Salvador Illa también ha adelantado que el ministerio recurrirá la decisión del tribunal que derogó las medidas preconfinamiento de Madrid. Entendemos que hay razones jurídicas para recurrirlo y lo vamos a hacer. Desde la comunidad acusan a Illa de falta de criterio y de credibilidad y siguen defendiendo el modelo de restricciones por zonas básicas de salud. Y Cataluña es uno de los puntos que más preocupa en esta nueva oleada de la pandemia. La Generalitat aprobará mañana más restricciones ante el aumento de casos. Allí han diagnosticado más de 1.200 en las últimas 24 horas. Aumenta la incidencia también en Granada, donde se han superado los 500 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que lleva a la Junta de Andalucía a aplicar restricciones en la ciudad nazarí. Mientras en Navarra, las medidas aplicadas de momento no contienen la enfermedad y se han detectado 546 nuevos positivos. Si tuviéramos que tomar la decisión hoy, pues habría que, lamentablemente, tener unas navidades con medidas de restricción importantes. Si la tuviéramos que tomar hoy con los datos que tenemos hoy encima de la mesa.
Navidades con restricciones y los datos no mejoran. Advertencia del Gobierno a 2 meses y medio de las fiestas más familiares del año, las que propician los mayores encuentros y numerosos desplazamientos. Algunas ciudades como Vitoria ya han suspendido la cabalgata de Reyes y aquí los alcaldes, aunque no lo concretan, reconocen que va a ser difícil mantener el programa de actos de otros años. Faltan aún 73 días, pero quien más quien menos ya ha pensado en cómo podría ser este año la Navidad con coronavirus. Hemos pasado ya una no Semana Santa, unas no fiestas y las vacaciones han sido de otra manera, pero cuesta imaginar la fiesta familiar por excelencia sin familia. Pero si tuviéramos que tomar la decisión hoy, habría que actuar con mucha precaución en grupos reducidos y con convivientes estables. Ni en el interior ni en el exterior, por mucha Puerta del Sol que sea al aire libre. Esto también estaría restringido igual que las cabalgatas de Reyes. A nadie se le oculta que va a ser muy complicada la celebración de la cabalgata, no solo la cabalgata, pensar en el encendido de Navidad. Y estamos en ese momento de tomar la decisión al respecto. Decisión que todavía no está tomada. Es cierto que en el ayuntamiento siempre hemos ido por la línea de la prudencia. Ni las municipales ni las que distintas empresas organizan para la llegada de Papá Noel. Estamos montando todo como si fuese un año normal, aunque somos conscientes que va a ser complicado que salga, pero si por cualquier motivo pues sale una vacuna y resulta que la situación mejora. Salvo milagro o salvo que lo hagamos muy bien de aquí a diciembre. Eso sí, y este mensaje es para ellos, los Reyes vendrán con o sin cabalgatas. La semana pasada se empezó con los mayores y hoy ya comienza la campaña de vacunación contra la gripe para la población en general. En Valladolid está uno de los 3 centros que en España estudia a fondo este virus, este año con atención repartida entre el virus de la gripe y el coronavirus, para ver, entre otras cosas, cómo ambos van a relacionarse, si habrá dobles contagios. En este laboratorio estudian concienzudamente el virus de la gripe desde hace más de 40 años. La campaña pasada analizaron más de 1000 muestras. Simplemente lo que hacen es enviarnos muestras respiratorias, nosotros las procesamos a través de las mencionadas PCR y emitimos un resultado que después la consejería se encarga de hacer reportes semanales. Esos informes son una radiografía de cómo evoluciona el virus, si afecta más a hombres o mujeres y de qué edades. Antes de que llegue a España, lo que sucede en otras partes del mundo da pistas de cómo evolucionará aquí. En el hemisferio sur, durante su temporada gripal, prácticamente ha desaparecido la gripe o ha habido muy pocos casos. Las epidemias han sido mucho más limitadas que los años anteriores. El centro de Valladolid es uno de los 140 acreditados en todo el mundo para colaborar con la OMS. Con sus investigaciones ayudan a determinar, por ejemplo, qué tipo de vacuna debe fabricarse. Ahora sus microscopios vigilan también de cerca el coronavirus. Aquí detectarán también si hay coinfecciones, si una persona se contagia de ambos virus a la vez. Por eso es tan importante vacunarse frente a la gripe, porque si al menos podemos evitar una de las 2 enfermedades respiratorias hasta que llegue la vacuna del COVID, pues eso que nos llevamos, ¿no? La gripe tardará aún unas semanas en llegar. Y a partir de ahora, cuando un farmacéutico consulte la receta electrónica de un paciente, le saltará un aviso en el ordenador si esa persona debe vacunarse de la gripe. Las farmacias harán esta recomendación a los mayores de 60 años o grupos de riesgo. Y finalmente, los farmacéuticos sí podrán vender vacunas de la gripe a los usuarios. Era una petición que habían reclamado estos profesionales para evitar el colapso sanitario. Irene Rodríguez, Soria, ¿qué va a ocurrir ahora? Buenas tardes. Pues después del desconcierto ante el anuncio de la Consejería de Sanidad de que solo en los centros de salud y en las residencias de mayores se iba a poder proporcionar esa vacuna, la vacuna de la gripe, ahora hemos sabido que las farmacias también podrán dispensarla. En cada oficina están recibiendo entre 5 y 7 unidades, una cantidad que consideran que es mínima, teniendo en cuenta el aumento de las peticiones, sobre todo de usuarios de la sanidad privada y de otras comunidades autónomas cuya vacunación no está incluida en el SACIL. Además, otras comunidades autónomas han pedido que en las farmacias se pueda poner esa vacuna, pero en Castilla y León de momento hay consenso para que se ponga solo en los centros sanitarios. El espacio donde se debe vacunar de la gripe en estos momentos, no digo que en un futuro podamos establecer protocolos diferentes, pero que en estos momentos nuestra administración cree
que el espacio del centro de salud o en aquellos espacios habilitados es suficiente. Por tanto, nosotros, una vez más, nos ofrecemos a la Administración para lo que sea necesario, como centros sanitarios que somos, como lo que sea necesario. El transporte de viajeros bajó prácticamente a la mitad en agosto respecto al mismo mes de 2019. El 44% en las líneas interurbanas, con las mayores caídas en las de larga distancia, tanto del AVE como autobús, rozando una reducción de 2/3. Mayor fue la del transporte discrecional y especial, que solo desarrolló el 15% de la actividad del año anterior. El transporte urbano cayó un 41%. Me da miedo entrar en el autobús con tanta gente. Si no hay más remedio, lo tengo que coger. O sea, el miedo hay que vencerle. Es uno de los sitios que me da más miedo. Vengo andando. Si tuviera que necesitarlo, me daría un poco de cosas. Procuro evitarlo, la verdad se ha dicho. Ahora en estas condiciones, pues tiras de bicicleta. Pues si hay que hacerlo, pero eso sí, con cuidado. Hay miedo, lo acaban de escuchar entre muchos usuarios del transporte público y especialmente del urbano, donde los viajeros no han dejado de bajar desde el inicio de la pandemia. Esta situación preocupa mucho a los ayuntamientos porque esa caída de usuarios conlleva millonarias pérdidas económicas, que en el caso concreto de Valladolid han llevado a pedir un crédito de 5 millones de euros. En lo que llevamos de año, el número de viajeros en el transporte urbano de Castilla y León ha caído casi un 50%. Hay menos usuarios, lo vemos en las paradas como esta, y eso también está provocando importantes quebraderos económicos en muchos ayuntamientos. Por ejemplo, en Salamanca y Palencia hablan ya de unas pérdidas de al menos 850.000 euros. Y peor es la situación aquí en Valladolid, donde la empresa municipal Aubasa necesita la ayuda de 5 millones de euros del ICO, del Instituto de Crédito Oficial. Pues únicamente se puede afrontar de una manera con una inyección de recursos, ¿no? Porque nos vemos obligados a dar el mismo servicio. No tenemos conocimiento de una sola infección, un solo brote cuyo origen sea el transporte público. Que desde luego en estos momentos el transporte urbano colectivo es un entorno seguro. Campaña en Twitter de un hijo para ayudar a su padre carnicero en Laguna de Duero, en Valladolid. El objetivo, reflotar un negocio familiar que lo está pasando muy mal en esta crisis. Una bonita historia que ya está empezando a tener resultados positivos. Todo empezó por un tuit y por una idea, la de Iván González, hijo único del dueño de esta carnicería con 2 décadas de historia en Laguna de Duero. El objetivo del hijo, ayudar al padre en días difíciles. Yo el sábado llegué del gimnasio a casa y vi a mi padre pues un poco triste. No sé, era un pequeño gesto que quería tener y si hacía algo pues por lo menos ayudarle de alguna manera. Las redes se han volcado con él y los vecinos no hacen más que defender los ahora tan castigados negocios de proximidad. A los grandes comercios hay que ir menos. Es interesante defenderlo, sobre todo en el comercio de proximidad. Llevo la pescadería, carnicería donde Fermín siempre, pues porque me gusta más. Yo tengo un bar y hay que ayudar al pequeño negocio. Iván confía en que los 5 años que le quedan a su padre para jubilarse serán mejores y que tal vez con el reparto a domicilio en cercanías repunte el negocio, uno de tantos por los que hay que apostar. Las empresas tienen medio año para adaptar el registro de sus salarios y también sus planes de igualdad. Así consta en 2 reales decretos que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Ahí están viendo las líneas generales de esos reales decretos aprobados esta mañana. Las compañías tendrán que hacer una auditoría retributiva y negociar sus estrategias de igualdad con los agentes sociales. Su incumplimiento conllevará sanciones que pueden oscilar, como ven, entre los 626 euros y los 6.250 euros. Esto es lo que esta mañana, hace tan solo unos minutos, explicaba la ministra sobre estos reales decretos. A partir de hoy se acabó que un hombre y una mujer en nuestro país, en nuestras empresas, puedan percibir en monumentos retribuciones diferentes. Con estas medidas de transparencia lo que hacemos es ayudar a aflorar desigualdades que en muchas ocasiones puede que ni siquiera exista conciencia de que existen.
La dirección del Grupo D ha planteado a los sindicatos 400 bajas incentivadas. Tendrían carácter voluntario y estarían vinculadas al personal de dirección y administrativo de la sede corporativa y de las oficinas regionales. Quedarían excluidos los trabajadores de tienda y almacenes. Las condiciones se van a negociar durante las próximas semanas. Un abogado de Valladolid le ha ganado la batalla a este gigante, a Google. Ha conseguido que la Audiencia Nacional bloquee en España las búsquedas geolocalizadas en Estados Unidos, búsquedas que se hacen para burlar el derecho al olvido. En nuestro país tenemos derecho al olvido, es decir, podemos lograr que desaparezcan de la red datos personales nuestros para que nadie tenga acceso a ellos, pero hay quien hace trampas. Este contenido que ya no se ve en España, lo que voy a hacer es buscar en Google, a través de una aplicación que se instala también en Google, que simula la búsqueda como si se realizase desde otro país. Si, por ejemplo, se hace la búsqueda desde Estados Unidos, estando en España, se puede encontrar todo el contenido que se ha eliminado. Google, que dice conceder el derecho al olvido, también nos da todas las herramientas para burlarlo. Lo que dice ahora la Audiencia Nacional es que ese derecho al olvido hay que respetarlo, que no se puede burlar a través de aplicaciones que manipulan o geolocalizan el lugar de búsqueda. En este caso concreto, era una persona que divulgaban su nombre y apellidos, además le insultaban y publicaban su fotografía y hacían determinados comentarios en relación a su vida que es que ni siquiera eran ciertos, con lo cual es que le estaban machacando. Otra batalla a librar será la de censurar en todos los países contenidos que ya han sido eliminados en uno. Esta semana que Miguel Delibes cumpliría 100 años, le estamos homenajeando, analizando la vigencia de los mensajes de sus grandes obras. Hoy nos fijamos en El Camino, como ejemplo de su cuidado por la riqueza de la lengua castellana que conserva el medio rural. Él decía que la sabiduría se crea en los pueblos y se destruye en las ciudades. Hay palabras que estamos usando desde que comenzó la pandemia que si Delibes escuchara, criticaría con dureza. A Miguel Delibes le enfadaría que estuviésemos utilizando de forma incorrecta palabras como confinamiento, que según la RAE es obligar a alguien a residir en un lugar distinto al suyo. Escalada, que supone trepar con escala, o desescalada, que directamente no existe en el diccionario. También le irritaría la generalización de términos en inglés. Si Delibes se paseara por Valladolid y viera el gran cartel de Río Shopping del centro comercial, ¿no? Pues la verdad es que estaría a correr el hombre. Su compromiso con la protección de la lengua recorre toda su obra. Ese rigor en Delibes le haría sufrir más con todas estas palabras nuevas que están mal empleadas, que son del inglés, que no se ajustan a la realidad. Un buen ejemplo lo encontramos en El Camino. Seguramente en la ciudad se pierde mucho el tiempo, pensaba el mochuelo. Y a fin de cuentas habrá quien, al cabo de 14 años de estudio, no acierte a distinguir un rendajo de un jilguero. Delibes recogió y recuperó palabras que entonces ya estaban en desuso por la despoblación del mundo rural. Todo lo que el escritor vallisoletano consiguió salvar escuchando, ahora casi solo se puede encontrar en recopilaciones y diccionarios como el que realizó el investigador Jorge Urdiales. Gran parte de su lenguaje rural puede seguirse empleando, que no es una cuestión sentimental del pasado. Por eso su reivindicación de la riqueza del castellano sigue hoy siendo más necesaria que nunca. Y tenemos una imagen especial para despedirnos hoy. Es otro bocado al nuevo trabajo de Pedro Almodóvar. Es un corto que se titula La voz humana y protagoniza a Tilda Swinton. Con este avance cinematográfico les vamos a decir hasta luego. Ahora llegan los deportes, la información esta tarde a las 8:30 y continúa siempre en nuestra página web ciltv.es. Hasta mañana.